Filosofía de la liberación, un acercamiento desde la obra de Enrique Dussel, un ensayo de Ezequiel Asprella, César Baldoni y Darío Esteves. Introducción. La filosofía de la liberación representa un pensamiento crítico por el cual se toma conciencia de la realidad del mundo periférico como origen de un proceso de constitución de la identidad filosófica latinoamericana. Surge en países que comparten la herida colonial, en los que la ciencia en general, las ciencias sociales y la filosofía en particular representan un carácter colonial, repitiendo las categorías y los métodos de las ciencias elaborados en los países centrales. Entre otros, la filosofía de la liberación tiene el objetivo de construir una auténtica filosofía con valor universal desde América Latina que permita terminar con la dependencia avalada y promovida por una filosofía de tipo academicista, teniendo como punto de partida a los oprimidos latinoamericanos, explicitando críticamente sus urgencias. Si bien este proceso de revisión y crítica del canon filosófico se dio en toda la periferia, fue en América Latina y específicamente en Argentina a fines de la década del 60 y principios de los 70, donde se manifestó en primer lugar. Etapas antecedentes. Como quedó dicho, la filosofía de la liberación surge en Argentina entre fines de la década del 60 y principios de los 70. Sin embargo, uno de los más conspicuos representantes, Enrique Dussel, considera que se pueden rastrear algunos antecedentes ya desde la época de la conquista. Así, el autor mencionado refiere las siguientes etapas de la filosofía de la liberación. 1. La filosofía política ante la conquista. Con la invasión europea nace el pensamiento crítico, pero a la vez nace el discurso de justificación de la dominación. Se identifican en esta etapa tres formaciones ideológicas concretas. La del amerindio, que si bien no produjo filosofía en sentido estricto, sí elaboró un discurso crítico y simbólico desde el bando de los vencidos, de la de los vencedores y la de los críticos. Estas dos últimas representadas en los argumentos esgrimidos en la controversia de Valladolid por Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas respectivamente. En esta primera etapa hace su aparición la filosofía de la liberación en la defensa de los derechos del indio y en la afirmación de su plena racionalidad y humanidad. La filosofía de la emancipación colonial 1750-1830. El proceso de emancipación colonial generó un discurso crítico político que puede ser interpretado como la segunda etapa de la filosofía de la liberación. Encontramos en esta etapa a la filosofía de Mariano Moreno,
Manuel Belgrano, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, con un contenido claramente emancipatorio, afirmando los valores republicanos ante los monárquicos, la democracia contra el despotismo, el libre comercio contra el monopolio, la libertad de conciencia contra la Inquisición. 3. Filosofía de la liberación ante la segunda emancipación. En esta línea deben situarse desde la reivindicación de lo americano realizada por José Carlos Mariátegui y su socialismo enraizado, Maceo 2013, pasando por aquella filosofía que se encuentra implícita en la ideología de los inmigrantes europeos y plasmada en los movimientos obreros anarquistas y socialistas, hasta la producción teórico-práctica liberacionista de la Revolución Cubana. Antecedentes sociopolíticos e influencias teóricas de la filosofía de la liberación. Toda filosofía, en tanto pensamiento situado, surge como resultado de la situación y contexto de una sociedad en un momento determinado. La situación que atravesaba el mundo y nuestra región hacia fines de la década de los 60 y principios de los 70 era una situación de opresión provocada por un capitalismo en avance, representado por los Estados Unidos, y en disputa con el bloque socialista representado por la URSS y los movimientos de resistencia y oposición ante la pretensión imperialista hegemónica. En el marco de esta tensa relación entre las superpotencias conocidas como Guerra Fría, Latinoamérica se convierte en un campo de disputa entre ellas. Contexto sociopolítico. En este escenario tuvieron lugar la Revolución Cubana, los procesos de descolonización en África y Asia y la Guerra de Vietnam, con la resistencia popular que ésta desencadenó en Estados Unidos, la implementación de la Alianza para el Progreso en América Latina como respuesta del imperialismo norteamericano para contener los procesos de liberación del asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967, los movimientos estudiantiles en 1968, en Francia como en México, los movimientos por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos y el asesinato de Martin Luther King en 1968. En nuestro país se instaura en 1966 la dictadura de Onganía, Revolución Argentina, que desata la represión contra docentes universitarios en Buenos Aires y conocida como la Noche de los Bastones Largos. A partir del año 1969 se desarrollan una serie de movimientos de protesta contra esta dictadura, Cordobazo, Rosariazo, etc. Y se consolidan las agrupaciones armadas que confluyen con la resistencia peronista. En 1973 se produce el regreso de Argentina. En 1973 se produce el regreso a la Argentina del general Juan Domingo Perón, que es electo presidente y fallece al año siguiente, siendo sucedido por María Estela Martínez de Perón. Durante su gobierno comienza la represión ilegal mediante el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, que persigue a intelectuales, militantes y artistas
quienes se ven obligados a exiliarse del país, entre ellos algunos filósofos vinculados al incipiente movimiento de la filosofía de la liberación. En 1976, un golpe militar en Argentina derroca al gobierno constitucional, comenzando la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Influencias teóricas. Siguiendo el esquema desarrollado por Carlos Beorlegui, analizaremos el contexto conformado por una serie de influencias teóricas tanto europeas como de América Latina. Influencias europeas. Si bien es innegable la influencia teórica de los autores como Hegel, Marx, Levinas, Ricoeur y representantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, a partir de finales del siglo XIX, surgen en Europa un conjunto de corrientes filosóficas que favorecen la posibilidad de desarrollo de un pensamiento histórico y situado, lo que resulta un punto de partida para el florecimiento de la filosofía de la liberación. Algunas de ellas son el historicismo alemán de Dilthey. Para esta corriente, la historia es una experiencia vivida. Reconoce el policentrismo histórico, lo que permite legitimar la idea de la originalidad de los pueblos. De acuerdo a esta teoría, el ser humano no es una realidad fija desde siempre, sino aquello que se va formando en el devenir histórico. La realidad humana va cambiando a través de las diferentes etapas históricas. El racionalismo de Ortega y Gasset. Según cada punto de vista histórico y cultura es necesario e imprescindible. El perspectivismo orteguiano abre las puertas para una filosofía de la circunstancia nacional que incluye también la pregunta por la historia de esa circunstancia y su evolución intelectual. Castro Gómez, 1992. La fenomenología de Husserl, con su defensa a la vuelta de las cosas mismas. El existencialismo de Heidegger y Sartre, por el cual se considera al ser como una expresión histórica y temporal. Influencias desde el interior de América Latina. Desde la economía, la dominante teoría económica desarrollista planteaba que los países se agrupaban según su grado de desarrollo económico en tres grupos: desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. Según esta teoría, los países subdesarrollados caminarían hacia la meta del desarrollo una vez que eliminaran los resabios tradicionales o feudales, es decir, que todos los países podrían llegar a la situación de los países avanzados con el solo requisito de poner en práctica las políticas económicas y sociales que habían llevado adelante los países pioneros y comprando las tecnologías que esos países habían desarrollado. Rostov, 1974. Ante esta postura, esta serie de científicos sociales, entre los que se destacan los brasileños Fernando Henrique Cardoso y Teotonio dos Santos, el chileno Enzo Faleto, el colombiano Orlando Fals Borda y otros, formulan la teoría de la independencia que interpretaba la situación de subdesarrollo de nuestro continente no como un estado atrasado del desarrollo capitalista, sino como consecuencia del hiperdesarrollo
de los países centrales. El desarrollo de los países centrales supone y requiere el subdesarrollo de la dependencia de los países periféricos. En este sentido, la liberación se presenta como el opuesto dialéctico de la opresión y la dependencia, y sería la condición de posibilidad del desarrollo. Se produce así un cambio de paradigma epistemológico frente al binomio desarrollo-subdesarrollo que propone el de dependencia-liberación. Se postula, por el contrario, que el subdesarrollo es parte del proceso histórico global de desarrollo, que el subdesarrollo y el desarrollo son dos caras de un mismo proceso universal, que ambos procesos son históricamente simultáneos, que están vinculados funcionalmente, es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente, y que su expresión geográfica se concreta en dos grandes polarizaciones. Por una parte, la polarización del mundo entre los países industriales avanzados, desarrollados, centros, y los países subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos y dependientes. Desde la pedagogía a comienzos de la década del 70, el pedagogo brasileño Paulo Freire, 1970, publica su Pedagogía del Oprimido, por la cual se propone acompañar al pueblo en la superación de su dependencia, contraponiendo la tradicional educación bancaria con la liberadora, haciéndose sujeto de su propia liberación. Para Freire, la verdadera educación consiste en el accionar del ser humano, y para eso necesita reflexionar y transformar el mundo, para lo cual debe ocupar un rol activo. Los aportes de la educación consisten en la posibilidad del diálogo que engendra la comunicación, la posibilidad de la crítica y la creatividad como actividades fundamentales del hombre, la posibilidad de obtener una conciencia que llame a preocuparse por la situación en la que se vive. Tales adquisiciones, piensa Freire, harán al educando, especialmente si pertenece a la clase trabajadora, una persona apta para sumergirse en el proceso de cambios. Es decir, este ser humano modificado podrá comprender y comprometerse en la obtención del desarrollo y la democracia, factores que, unidos a los frutos de la educación, posibilitan un avance en el camino de la liberación. Debes Valdés, 2003. Desde la región, como resultado de la masiva situación de pobreza y desigualdad que vivía la región, y con los antecedentes de lo expresado por la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II, en el cual se propone una adaptación de la Iglesia a las necesidades de la época, y de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, en la cual se intentó adecuar a la Iglesia a la propia historia y contexto latinoamericano, reconociendo el compromiso total de la Iglesia con los pobres y marginados, y la dimensión política de la fe. Surgió la teología de la liberación, que reinterpretaba el Evangelio a partir del contexto y situación concreta de nuestro continente latinoamericano en tanto oprimido, tomando como punto de partida la situación de miseria y pobreza del pueblo. Entre los autores destacados
de esta corriente encontramos al peruano Gustavo Gutiérrez y al brasileño Hugo Asman, para el cual la categoría de la liberación es reflexión sobre la praxis histórica de la liberación como una forma latinoamericana de teología política. Desde la literatura emergen diversas obras novelísticas que reflejan la situación de dominación y dependencia que sufre el pueblo latinoamericano, así como su deseo de liberación. Entre estas obras pueden destacarse Los Pasos Perdidos, del cubano Alejo Carpentier, 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, Matías el Apóstol ausente, del boliviano Julio de Vega, Naucanguazú, Sueños, del también boliviano Jesús Lara. Además de estos, podemos situar dentro de este grupo a autores como Vargas Llosa, Julio Cortázar, Octavio Paz, Juan Rulfo, entre otros. Desde el ensayo es posible soslayar la influencia, aunque no inmediata, de las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano. Desde el arte en general, en este aspecto es importante destacar al movimiento del muralismo mexicano, con autores de fama mundial como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros representantes que dieron relevancia a la estética indígena, demostrando que se puede producir belleza más allá de los cánones del primer mundo. También se puede mencionar como una influencia importante los aportes del movimiento o grupo Espartaco 1959-68 en Argentina, con artistas como Ricardo Carpani y Juana Elena Diz, entre los más reconocidos. Este grupo se planteaba principalmente la elaboración de un arte al servicio de la liberación, elaborando artísticamente las ofensivas y victorias de la clase obrera, resaltando el impulso antiimperialista. En términos formales, Espartaco apostaba por el mural, el afiche y la articulación en espacios sindicales. En términos formales, Espartaco apostaba por el mural, el afiche, la articulación con espacios sindicales. Cofel, 2015. En la cinematografía se puede destacar las experiencias del cinema novo brasileño a finales de la década del 50 y principios de la década del 60, con representantes como Glover Rocha, Nelson Pereira dos Santos y Rui Guevara, quienes buscaban un estilo brasileño que expresara y mostrara las contradicciones de la realidad y a la vez ayudara a transformarlas. En Argentina, a mediados de la década del 60, el grupo Cine Liberación, liderado por Fernando Pino Solanas, Octavio Getino y Fernando Birri, con su apelación a la conformación de una autonomía nacional y posteriormente la constitución de una identidad latinoamericana. Desde el debate filosófico en Latinoamérica, a finales de la década del 60, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi, en su obra ¿Existe una filosofía de nuestra América?, plantea tres interrogantes. Primero, la cuestión de cómo ha sido el pensamiento hispanoamericano y de si ha habido una filosofía originalmente americana. En segundo lugar, se plantea cómo debería ser esa filosofía
para ser considerada auténtica. Finalmente, si lo hispanoamericano debe o puede ser tema de reflexión filosófica, Salazar Bondi, 1968. A la primera de las cuestiones responde que no hay una filosofía propia, ya que no hay originalidad ni autenticidad, sino solo mera recepción y repetición del pensamiento europeo. Se piensa de acuerdo con moldes teóricos previamente conformados o los modelos del pensamiento occidental, sobre todo europeo, importado en la forma de corrientes de ideas, escuelas, sistemas totalmente definidos y completos en su contenido e intención. Filosofar para los hispanoamericanos es adoptar un ismo extranjero, suscribir ciertas tesis preexistentes adoptadas al hilo de la lectura y la repetición más o menos fiel de las obras de las figuras más resonantes de la época. A la segunda, contesta que para que pueda haber una filosofía auténticamente nuestra americana, se debe previamente romper con el sistema de dominio, subdesarrollo y dependencia. Una buena parte de la tarea que tiene por delante nuestra filosofía es destructiva, porque debe ser una conciencia canceladora de prejuicios, mitos, ídolos, una conciencia apta para revelar nuestra sujeción como pueblos y nuestra depresión como seres humanos. En consecuencia, una conciencia liberadora. Y a la tercera, responde que no hay posibilidad de reflexión de lo hispanoamericano. Latinoamérica es, según él, una comunidad desintegrada y sin potencialidad, ya que la pertenencia a una comunidad alienada se traduce en una conciencia filosófica mistificada, un pensamiento insustancial y extraño al destino latinoamericano. El mexicano Leopoldo Cea, en su libro La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, responde a cada uno de los interrogantes planteados por Salazar Bondi. Para Cea ha habido una tradición de pensamiento auténticamente latinoamericano del que es necesario partir. Cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de una filosofía no ya americana, sino a partir de la realidad de esta América nuestra, no somos capaces de reconocer que con el planteamiento de esta interrogación estamos ya haciendo una filosofía de parte de nuestra problemática. Cea, 1969. La filosofía debe constituirse en un elemento que colabore con el proceso de superación del desarrollo y dependencia. Esta filosofía, sin más, permitirá cambiar radicalmente la situación actual. La autenticidad de nuestra filosofía vendrá de nuestra capacidad de enfrentarnos a los problemas que nos plantean hasta últimas raíces. Auténtica no solo ha de ser la filosofía que surja al establecimiento de una nueva sociedad, auténtica tendrá que serlo también la que haga consciente nuestro subdesarrollo y señale las posibilidades de su vencimiento y la forma como vencerlo. Influencias más inmediatas de la filosofía de la liberación. Si bien, como quedó expresado más arriba, la filosofía de la liberación tuvo dos focos precursores, el de México con Leopoldo Cea
y el de Perú con Augusto Salazar Bundy, estrictamente hablando, el comienzo y la asociación de un grupo de filósofos que se denominan filósofos de la liberación, hay que situarlo en Argentina. Estos filósofos coinciden en que la temática dominante dentro de la filosofía americana había sido importada e impuesta, por lo que el proyecto de la filosofía autóctona se había convertido en pensar cómo y ser cómo. Ante este estado de situación, la propuesta pasaba por un cambio radical. Ni siquiera se aceptaba la validez de una filosofía que, si bien se interesara en los temas de nuestra región, utilizara los instrumentos de la filosofía canónica occidental. Se debía afirmar nuestro ser oprimido y dependiente, ya que la opresión asumida y consciente es el piso sobre el cual puede plantearse un horizonte de liberación. Tematizar y razonar la dependencia nos llevaría a vivir y a realizar una praxis liberadora. Para la filosofía de la liberación, la praxis de liberación es el acto primero, punto de partida y lugar hermenéutico de una reflexión humana radical. Se trata de un nuevo modo de reflexión filosófica concreta, enraizada en la praxis liberadora como contribución teórica a la misma. Scannone, 2009. Estos filósofos, todos ellos con la sólida formación en la filosofía europea, a finales de la década de los 60, van tomando contacto entre sí y ya a comienzos de los 70 confluyen en una serie de encuentros filosóficos en los cuales se exponen y confrontan sus posiciones, llegando a una serie de puntos de acuerdo con los que toma cuerpo la filosofía de la liberación. Los acontecimientos más relevantes fueron el Congreso Nacional de Filosofía en Alta Gracia. Los acontecimientos más relevantes fueron el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, en junio de 1971, donde se congregaron numerosos filósofos interesados en la filosofía latinoamericana en torno al simposio América como problema, donde sale a la luz del público intelectual la autodenominada filosofía de la liberación. El segundo encuentro académico de filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador en 1972. El segundo encuentro académico de filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador en 1972 en San Miguel, centradas en el pensamiento argentino, primeras jornadas, y liberación latinoamericana, segundas jornadas, en donde se asienta y concretiza el movimiento. En 1973 se publica el libro Hacia una filosofía de la liberación, Ardiles y colaboradores, 1973, que daría fama continental a los integrantes del grupo: Enrique Dussel, Osvaldo Ardiles, Aníbal Forlì, Juan Carlos Scannone, Horacio Ceruti y Julio Dezan, Rodolfo Kusch, Arturo André Roy, Mario Casalla, Hugo Asman y Carlos Culén. El encuentro de filosofías de 1975 en Morelia, México,
ya con algunos de los filósofos argentinos exiliados por haber sufrido amenazas y atentados de la AAA, donde se lanza la filosofía de la liberación al resto de Latinoamérica. Como conclusión de dicho encuentro, se redacta la llamada Declaración de Morelia, firmada por Enrique Dussel, Francisco Miró Quezada, Arturo Andrés Roy, Abelardo Villegas y Leopoldo Cea. En dicha declaración, la filosofía de la liberación es presentada como discurso liberador de los oprimidos, de los pobres, de los países de la periferia, en oposición a los países del centro. A una filosofía que justifique la dependencia de unos pueblos en exclusivo beneficio de otros, deberá oponerse una filosofía que, rechazando la relación vertical de dependencia, haga expresa una relación horizontal de solidaridad. Esto es la solidaridad de hombres entre hombres, de pueblos entre pueblos, de pares entre pares, filosofía de liberación e independencia que, lejos de negar el sentido liberador que para el mundo occidental tuvo la filosofía, lo amplía y universaliza. Lo amplía y universaliza al resto de los pueblos mantenidos en la periferia de un modo de valores que eran representados como exclusivos de una determinada expresión de la humanidad en detrimento del resto. Es en este sentido que los pueblos que han sufrido y sufren dominaciones, formas de dependencia, se vienen planteando una problemática encaminada a poner de manifiesto el conjunto de los resortes de la discriminación impuesta, así como el instrumental ideológico que ha de ser creado para romper con tales resortes y alcanzar la plena liberación de sus hombres. Liberación que en forma alguna implica una inversión del espíritu de dominación, sino pura y simplemente una eliminación en la relación hombre-hombre, pueblo-pueblo. Dussel, Miró, Quesada, Roy, Villegas, Cea, 1975. Enrique Dussel, claves para pensar desde América Latina. Como vimos, la filosofía de la liberación abarca un amplio conjunto de autores, problemas y discusiones, pero posiblemente ningún autor tenga la relevancia y sea asociado de forma tan cabal a la posibilidad de una filosofía de la liberación como Enrique Dussel. Esto por una serie de motivos, entre los que se destacan su prolífica producción. A la fecha ya escribió más de 50 libros y publicó más de 400 artículos. Su sistematicidad, su originalidad y su constante búsqueda que lo llevó a replantearse preguntas y respuestas, a discutir con algunos de los principales filósofos de la segunda mitad del siglo XX de todo el mundo. Es por eso que desarrollaremos particularmente algunos conceptos del filósofo, teólogo e historiador que parte de la fundación del movimiento que se presentó en Córdoba y cuyo nombre quedaría asociado de forma indeleble a la posibilidad de pensar una filosofía de la liberación latinoamericana. Elementos biográfico-filosóficos. Como la filosofía para mí es pensar una realidad concreta, aunque deba elevarse
hasta sus últimos fundamentos o supuestos. Al cambiar el lugar geográfico, político, histórico, social, cambia necesariamente la temática filosófica y se desarrolla con continuidad en alguno de sus posibles aspectos. Dussel, 1998. Para un filósofo que considera que la filosofía es un pensar situado, comentar con algunos elementos biográficos es imprescindible para comprender cabalmente la obra de un autor. Enrique Dussel nació en un pequeño pueblo de Mendoza llamado La Paz, un pueblo periférico en una provincia periférica dentro de un país periférico. Su infancia la vivió primero en su pueblo, luego en la ciudad de Buenos Aires y finalmente en la ciudad de Mendoza. Desde joven comenzó a participar en la acción católica, a realizar tareas solidarias y es parte luego del movimiento estudiantil, siendo presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, CEFIL. En ese momento se empieza a desarrollar la experiencia de la responsabilidad por el otro. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, donde comenzó a desarrollar particular interés por la ética. Se licenció con honores en 1957 y fue a España con una beca por un año. Él mismo dirá que la mentalidad colonial que exigía realizar la experiencia de ir a Europa, a los países centrales de la producción filosófica. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, donde comenzó a desarrollar particular interés por la ética. Se licenció con honores en 1957 y fue a España con una beca por un año. Él mismo dirá que la mentalidad colonial le exigía realizar la experiencia de ir a Europa, a los países centrales de la producción filosófica. En este viaje sentirá por primera vez la idea de ser un sujeto absolutamente libre que construye su proyecto, que estaba arrojado a un futuro que había que construir y sobre todo yendo hacia Europa descubrió el mundo periférico. En un viaje de 24 días en barco pudo ver por primera vez el Brasil afroamericano, la cultura bantú en Senegal y la musulmana en Marruecos. Dirá Dussel que en Madrid conoció América Latina y cobró conciencia de ser un no europeo latinoamericano. Pero la experiencia que lo marcó de forma definitiva vendría después. Una vez doctorado fue a Israel, donde vivió 2 años entre 1959 y 1961, trabajando como carpintero pobre en la emblemática ciudad de Nazaret. Allí tuvo una experiencia psicológica, mística, intelectual, histórica, humana, que le permitió invertir su concepción del mundo. A partir de ahí y para siempre lo vería desde abajo, desde los pobres, los excluidos. Fue entonces que entendió que era necesaria una filosofía latinoamericana que parta de la experiencia de la pobreza y la exclusión, y que para ello había que destruir el mito griego. En este camino, la tradición semita cimentada a partir de una revolución de los pobres, de la dignidad del trabajo, resultaba un punto de partida para el pensamiento mucho mejor que la tradición helénica. Esto lo desarrolla teóricamente en 2 libros.
el humanismo helénico y el humanismo semita, escritos en 1961 y 1964 respectivamente. En estos libros distinguía la filosofía como método. Surge el sentido. En ese sentido, considera que la experiencia existencial griega, que partía del monismo del ser y se manifestaba en la distinción entre cuerpo y alma, intentando encontrar la realización en la vida contemplativa, llevaba al desprecio del cuerpo y ubicaba la realización en el plano individual por fuera del desarrollo político de la polis. La experiencia existencial semita, en cambio, partía del más allá del ser, de la nada creadora, y se manifestaba en la unidad de la persona, sin dualismo, cuerpo y alma, y en un ideal ético-político de sacrificio por los otros, por el pobre, con la entrega del profeta por su pueblo. Luego de sus 2 años en Nazaret, vuelve a Europa, donde estudia en París y Múnich. Allí empieza a tomar forma la preocupación conjunta con estudiantes latinoamericanos de todo el viejo continente de pensar desde la periferia, desde los indios y los pobres, constituyéndose de a poco en un proyecto generacional. Es en esta época que estudia la conquista de América y descubre la figura de Bartolomé de las Casas como antecesor de un pensamiento desde los excluidos del continente, como señaláramos antes. En 1967 regresa a Argentina y luego de enseñar en la Universidad de Resistencia Chaco, vuelve a la Universidad Nacional de Cuyo. Allí todo su recorrido empieza a condensarse alrededor de una fecha clave en su bibliografía, 1492, y la necesidad de una hermenéutica que permita explicar la conquista de América como un choque asimétrico entre dos mundos, el europeo y el amerindio, donde una cultura resulta dominadora y la otra, azteca, caribe, inca, etcétera, dominadas. En 1969 escucha hablar por primera vez de la teoría de la dependencia. Se publica Existe una filosofía de nuestra América, Salazar Bundy, 1968, y descubre a Emmanuel Levinas a través de su libro Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad, Levinas, 2002. Es desde la lectura de Levinas que empieza a pensar que la experiencia originaria de todo latinoamericano es la experiencia masiva de la dominación. Tenía que entenderse a partir de la categoría de otro, de exterioridad radical. Levinas nos permitió situar al autrui como origen radical de la afirmación de la comprensión del ser o del sí mismo. Dussel, 1998. Si bien Levinas ayudó a plantear la cuestión de la irrupción del otro, no pudo pasar
de eso a la construcción de una nueva totalidad que era precisamente la búsqueda de Dussel. Estamos en los años claves para el surgimiento de la filosofía de la liberación. Estos descubrimientos son la base de Parra. Estos descubrimientos son la base de para una ética de la liberación latinoamericana, libro fundamental que terminará en 1973. Es en la segunda parte de este libro donde empiezan a introducir categorías nuevas en la historia de la filosofía, a desarrollar una nueva arquitectónica para esta totalidad constituida desde la exterioridad del otro. En el tiempo intermedio entre la totalidad vigente y la nueva totalidad se desarrolla la creatividad, la lucha. Es el tiempo de la ética de la liberación. En 1973 Argentina vivía en plena efervescencia política por el crecimiento de la lucha popular, el triunfo de Cámpora y el retorno de Perón. Es en ese año que Dussel fue víctima de un atentado en su caso, a través de una bomba colocada en los sectores de derecha del peronismo vinculados a José Ignacio Rucci. En 1975 la represión aumenta. Es echado de su cargo en la Universidad Nacional de Cuyo y decide exiliarse en México, país en el que vive hasta la actualidad. Ese mismo año publica otro libro clave, Filosofía de la Liberación. Entre 1976 y 1989 se vincula con las revoluciones cubanas y nicaragüenses y empieza a estudiar con mucho detalle la obra de Karl Marx contra la tradición occidental del marxismo desde Engels hasta Althusser. Descubre un Marx antimaterialista, ético, antropológico, aún en sus textos clásicos paradigmáticamente el capital, en numerosos puentes con la filosofía de la liberación, donde ambos desarrollos parten de la exterioridad del pobre como origen del discurso. De esta época son los libros como La producción teórica de Marx, una introducción a los Grundrisse, hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos del 61-63, el último Marx 63-82 y la liberación latinoamericana, un comentario a la lectura, un comentario a la tercera y cuarta redacción de El Capital y las metáforas teológicas de Marx. Además, desde ese momento viaja recurrentemente a diferentes países de África y Asia, logrando una comprensión más cabal de la periferia del mundo y complejizando un proyecto político de los excluidos del mundo, aunque siempre partiendo de su experiencia como latinoamericano. La década de 1990 significó su reconocimiento filosófico en los países centrales, llevando adelante importantes debates que permitieron enriquecer sus textos clásicos de la década de 1970. Tuvo discusiones que fueron publicadas con Karl Otto Appel, Gianni Battimo, Richard Rorty, Jürgen Habermas,
y Paul Ricoeur. A partir de todo este proceso de reflexión y debate, escribió un libro que puede entenderse como una actualización del programa de 1973, 25 años después, Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y la exclusión. Desde fines de la década de 1990, con el triunfo de Chávez en Venezuela, se abre un nuevo momento en América Latina. Dussel defiende los procesos progresistas latinoamericanos y su reflexión se centra más directamente en la política, escribiendo, por ejemplo, 20 tesis de política de la liberación, 16 tesis de economía política, interpretación filosófica. Algunos conceptos claves. Como pudimos observar, la obra de Dussel es muy amplia y sería imposible abordar en pocas líneas la cantidad de conceptos que desarrolla. Elegimos algunos conceptos claves para entender la obra dusseliana, que creemos que son transversales a su obra y que expresan cuestiones presentes de diferentes formas en toda la filosofía de la liberación. Modernidad y eurocentrismo. Existe un concepto de la modernidad, es la emancipación del ser humano a través de la razón. Es el momento de la historia donde la humanidad se hace consciente de sí misma, de su libertad y de la posibilidad que tiene de conocer el mundo. Es el gesto que se inaugura con el cogito cartesiano del siglo XVII. Sin embargo, Dussel afirma que ese concepto se apoya en un mito irracional de la modernidad, en un ejercicio violento de dominación. De lo que se trata en primer lugar es de descubrir ese mito y pensar a partir de él qué significó la modernidad para el sistema mundo. Para Dussel, la modernidad nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo, vencerlo, violentarlo. Dussel, 1994. Por eso, la fecha clave es 1492. La idea de que la modernidad es el esfuerzo de la propia razón como proceso crítico que comienza con el cogito cartesiano y culmina en el siglo XVIII en Europa con la Ilustración, la Reforma y la Revolución Francesa. Habermas es para Dussel un concepto de modernidad provinciano. Ubica al inicio de la modernidad dentro de Europa y no necesita más que de Europa para desarrollarse. Por eso, esta visión de la modernidad es eurocéntrica. En cambio, podemos ubicar el comienzo de la modernidad en la conquista de América, que se desarrolló en paralelo a la expansión portuguesa por el extremo oriente del siglo XV y XVI, ya que solo a partir de ese momento podemos hablar de una historia mundial y no de culturas e imperios que coexisten entre sí. En esta historia mundial donde el protagonismo se traslada desde el Mediterráneo al Atlántico, Europa ocupa por primera vez en el lugar de centro a partir de construir una periferia dominada
otras culturas ubicadas como periferias. Dussel nos dice que el ego cogito moderno fue antecedido en más de un siglo por el ego conquiro, yo conquisto práctico del hispano lusitano, que impuso su voluntad, la primera voluntad de poder moderna al indio americano, Dussel 2000. Es decir, el concepto de la modernidad como emancipación tiene su base en la dominación y subordinación del otro a partir de la conquista. Al mostrar esto, el filósofo mencionado realiza un movimiento que descubre el mito de la modernidad en el que se apoya su concepto y nos muestra que la modernidad construye una idea de universalidad partiendo de la configuración eurocéntrica del sistema mundo. El otro, para terminar de entender por qué el proyecto moderno fue un proyecto de dominación, es necesario desarrollar brevemente el concepto de otro, el oprimido, torturado, destruido en su corporalidad sufriente, simplemente grita, clama justicia, tengo hambre, no me mates, ten compasión de mí. Dussel 2007. La filosofía moderna se construyó a sí misma como filosofía universal, buscando conocer y dominar la totalidad. Sin embargo, lo hizo ubicando a un otro fuera de esa totalidad, el otro negado, explotado, excluido. El libro de Lévinas, Totalidad e Infinito, fue muy importante para lograr esa comprensión del concepto de otro. Sin embargo, desde América Latina la experiencia de dominación es distinta, por lo que la noción misma de alteridad se transforma. Hablando personalmente con Lévinas en París a comienzos de 1971, pude comprobar el grado de similitud de nuestro pensar con el del filósofo francés, pero al mismo tiempo la radical ruptura que ya en ese entonces se había producido. Nunca había pensado que el otro, altrui, pudiera ser un individuo, un africano o un asiático. Si Lévinas, en tanto pensador judío, había podido encontrar en su experiencia existencial un punto de exterioridad para criticar el pensar europeo en su totalidad, en especial a Husserl, Heidegger y Hegel. Sin embargo, no había sufrido a Europa en su totalidad y su punto de apoyo seguía siendo Europa misma, mientras que nosotros, latinoamericanos, africanos, asiáticos, el mundo de la periferia, hemos sufrido a Europa y nuestro punto de apoyo es una historia externa al centro, positiva en sí misma, aunque el mundo culto lo haya considerado bárbaro, no ser inculto. Dussel. La filosofía occidental redujo habitualmente lo otro a lo mismo. Se trata ahora de partir de ese otro, otra cultura, otro género, otra clase. Todas las formas de dominación son pensadas transversalmente por Dussel y a partir de esta categoría. De lo que se trata en primera instancia es de reconocer al otro, ponerse en su lugar, escucharlo, no reducir el lugar
de lo otro o lo mismo. Y el encuentro cara a cara ocupa un lugar central en la posibilidad de ese encuentro, que radica en la posibilidad de una filosofía de liberación. Es el encuentro también la posibilidad de poner frente a frente dos culturas, dos concepciones diferentes de la vida, permitiendo el diálogo. El punto de partida de la proximidad es el encuentro con el rostro. Esta capacidad de escuchar la voz del otro que interrumpe por fuera de la totalidad vigente es lo que Dussel denomina conciencia ética. Bartolomé de las Casas, en plena conquista, reconoce la responsabilidad que debe asumirse ante la libertad del otro indígena como origen de la legitimidad a partir del consenso. Dussel, 2007. Lo que significa reconocerles el derecho a tener pretensión de verdad contra la pretensión universal de validez de la filosofía moderna. Por eso Bartolomé de las Casas es considerado por Dussel como un precursor de la filosofía de la liberación. Decíamos que la noción de alteridad dusseliana es tomada en parte de Levinas. Sin embargo, Levinas critica la totalidad vigente, pero no llega a construir una nueva totalidad construida justamente desde la alteridad radical, y esto lo que se va a interesar es particularmente al filósofo argentino. Levinas construye una ética, pero no una política. El proyecto de la transmodernidad busca ser un aporte en este sentido, y por eso lo desarrollaremos. Antes, algunas notas sobre el método dusseliano. El método para una filosofía de la liberación analéctica. Dussel comienza estudiando la dialéctica hegeliana como un método que permite comprender las negaciones. Sin embargo, no reconoce la alteridad. El otro, la negación, siempre constituye una totalidad. No permite pensar lo que hay más allá de esa totalidad. Termina siempre pensando lo otro en términos de lo mismo. Marx en algún punto reformula la dialéctica hegeliana, y el propio Dussel va a leerlo como un autor que tematiza la liberación del otro oprimido. Sin embargo, es aún europeo y piensa desde Europa. Para Dussel, la filosofía de ningún modo sería un ámbito de ontología de la totalidad o de la identidad, sino que sería una dialéctica pedagógica de la liberación, una ética primeramente antropológica o una metafísica histórica. Bauer, 2008. El método analítico va más allá del dialéctico y viene de un nivel más alto, aná, partiendo de un más acá, que es el otro, pero ese otro como libre, que es también un más allá del sistema de la totalidad vigente. El método analítico se define éticamente. Con él es necesario negar la totalidad
y negarse como totalidad. También Dussel se refiere a la cuestión del método distinguiendo dos formas de la dialéctica denominadora, que es la falsa dialéctica, y la verdadera dialéctica, que tiene un punto de apoyo analéctico, siendo un movimiento anadialéctico. Dussel. Transmodernidad como proyecto mundial de liberación. La búsqueda de Dussel, que comienza por la liberación latinoamericana, rápidamente se traslada a un planteo mundial. Es necesario superar la razón moderna y su praxis de la dominación. Para esto comenzaremos revelando el mito de la modernidad para permitirnos reconocer la dignidad del otro excluido, la otra cultura, la otra etnia, la otra clase, el otro género, y a partir de esta alteridad, esto lo hacemos con un método, la analéctica, y con un proyecto mundial, la transmodernidad. No se trata de negar la realización de la razón moderna, sino de permitir que ésta se correalice junto a la alteridad. Las víctimas de la modernidad, esto es, que se realiza de una forma imposible para la propia modernidad. Nos dice Dussel, el proyecto transmoderno es una correalización de lo imposible para la sola modernidad. Es decir, es correalización de solidaridad que hemos llamado analética del centro-periferia, mujer-varón, diversas razas, diversas etnias, diversas clases, humanidad-tierra, cultura occidental, culturas del mundo periférico, excolonial, etc., no por pura negación, sino por incorporación desde la alteridad. Dussel 2000. Tras la modernidad se enfrenta a los planteos premodernos que reafirman folclóricamente el pasado y buscan una vuelta imposible que termina en planteos conservadores, pero también a los postmodernos que pretenden una negación de la modernidad y de toda su forma de razón, pensada además desde la propia Europa. Se trata de superar a la modernidad, y esto es subsunción de su carácter emancipador, racional europeo, trascendido como proyecto mundial de liberación de su alteridad negada. La transmodernidad, Dussel. Quedan muchos conceptos importantes fuera de esta pequeña síntesis. Sin embargo, consideraremos que aquí se sintetizan tres elementos claves de todo su planteo: la crítica a la totalidad vigente, que analizamos como crítica de la modernidad, y a partir de un método propio, la analética, partiendo de un compromiso ético con las víctimas, noción de alteridad en pos de la construcción de un proyecto de liberación mundial, un proyecto transmoderno. Perspectivas de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, desde sus inicios hasta la actualidad, representa diversas líneas de pensamiento. Varios autores como Juan Carlos Escanone, Horacio Cerruti Goldberg, Santiago Castro Gómez, Ramón Grosfoguel han elaborado diferentes
clasificaciones sobre las corrientes existentes dentro del campo de la FL y han señalado los debates presentes en cada grupo. En este apartado esquematizaremos una de estas clasificaciones e indicaremos algunos debates actuales del campo de pensamiento a fin de mostrar al interior del campo de la filosofía que no existe un pensamiento homogéneo. Sin embargo, podemos advertir que las necesidades de discusión se mantienen como aspectos comunes. Carlos Berlegui, en su libro Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, recupera las corrientes ya mencionadas en Horacio Cerruti, que esquematizaremos a continuación. Las diferentes corrientes y autores mencionados corresponden a la década de los 60 y 70 en los inicios de la filosofía. Corriente ontologista. Aquí haremos una pausa y partiremos más adelante a partir de esta corriente ontologista.